Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Necesitamos un encuentro. Para aquellos que están anotando, necesitamos un encuentro. Bendito Dios. Y yo quiero que hablemos hoy de la palabra hermosa del Señor. Y le permitimos a Dios, y espero el Señor que podamos transmitir todo lo que traemos, gloria a Jesús, en el tiempo que tenemos, pero Dios así lo va a hacer. Amén. Señor, acompáñame a orar rapidito antes de comenzar. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia y te doy gracias. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te doy gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos das de estar delante de tu pueblo, de estar delante de esta iglesia hermosa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Dios, que la palabra que tú has puesto en mi corazón pueda ser transmitida a cada uno de los hermanos, Señor, en esta hora. Y aquella palabra, Dios, que yo no diga, Señor, que tu Espíritu Santo la susurre al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que la palabra que hemos de hablar, Señor, como dice ella misma, Señor, no retorne atrás vacía, sino que haga aquello para lo cual ha sido enviada, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Dios. Amén. Bendito Jesús. Vamos a buscar Job 42:5. Job 42:5. Vamos a utilizar este versículo como piedra de lanza, como ese versículo para entender otras cosas, aunque no entremos directamente en la historia de Job, pero yo quiero usar este versículo como ese comienzo y le voy a explicar por qué. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tiene que llegar el momento en la vida de cada uno de nosotros donde haya un antes y un después de tener una experiencia con Dios. Tiene que llegar el momento donde haya un antes y un después de haber tenido un encuentro con Dios. En el caso de Job particularmente, la situación de calamidad, situación difícil, la situación adversa que vivió, lo llevó a conocer a Dios de manera diferente. Por eso él llegó a decir al final de toda esa jornada: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si usted estudia la historia de Job, sabe todas las situaciones, todas las calamidades, todas las cosas que ocurrieron en su vida. Aún siendo un hombre de Dios, aún siendo un hombre recto delante del Señor, aún siendo un hombre que había sido dirigido por Dios, aún siendo temeroso de Dios y apartado del mal, como dice la Escritura, vivió una situación muy difícil en su vida, y eso nos deja saber también que a todos pasamos por situaciones difíciles, que porque estemos en el Señor no estamos exentos de una situación difícil, no estamos exentos de una situación terrible en nuestra vida. Estamos en este mundo, estamos aquí, pero Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pero en el caso del tema que estamos tratando, necesitamos un encuentro. Quise utilizar ese versículo porque ese versículo nos habla definitivamente de un antes y un después. Nos habla de un antes y una ahora. En el caso de Job le hablaba de que él pensaba que había conocido a Dios, pero en base a todo lo que vivió y las experiencias que vivió con Dios en medio de situación difícil, le llegó a entender a Dios de una manera diferente. Amén. Si analizamos, hermanos, nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hemos tenido encuentros con personas que han cambiado nuestra vida, ¿sí o no? Nosotros hemos tenido encuentros con personas aquí en la tierra que han cambiado nuestra vida. Para bien, muchas veces para mal, pero han cambiado nuestra vida. Y si hablamos de encuentros, tenemos encuentros desde que nacemos. Lo que pasa es que no nos acordamos de alguno de ellos. Por ejemplo, no nos acordamos de ese primer encuentro de nosotros con nuestra madre. Ese momento cuando nacimos y ese primer encuentro que transformó nuestra vida, aunque no nos acordemos. Pero nuestra vida como ser humano y la vida de esa madre fue transformada a través de ese primer encuentro con ese hijo maravilloso que nació y que va a llegar y que llega y transforma la vida de esa mujer, la vida también de toda la familia. Pero ese encuentro, aunque no nos acordemos de él, definitivamente también marca nuestra vida.
También lo recordamos un poco más, aquel encuentro que tuvimos con aquella primera persona que como que el corazoncito se nos quería salir. Ese primer encuentro con aquel amor, con aquella persona que llegó, que lo vimos por primera vez y que el corazoncito se nos viraba al revés y que sentíamos la mariposita en el estómago y toda esa cosa. Ese primer encuentro tampoco se olvida, ¿sí o no? Ese primer encuentro tampoco se olvida, bendito Jesús, porque son encuentros, son momentos que pueden transformar nuestra vida de una manera u otra. Bendito Dios. Y tal vez nuestro primer encuentro con esa persona importante en nuestra vida pudo haber sido muy clave para cambiar nuestras vidas. Una entrevista de trabajo, una beca para estudios. Tantas cosas que pueden ser un encuentro en nuestra vida y que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Y lo vemos todos los días y lo hemos experimentado en nuestra vida siempre. Y decimos muchas veces, ay, yo conocí a esta persona y esa persona cambió mi vida. Porque me ayudó tanto, porque hizo tantas cosas por mí. Y de hecho esta mañana hablábamos con la hermana Wandy y ella nos decía de una persona y hasta se emocionó y nos decía precisamente de una boricua como yo, de una puertorriqueña como yo, que al llegar ella a este país fue la persona que la ayudó. La persona que la ayudó a seguir adelante, la persona que la ayudó a lo mejor a ponerse en pie, la persona que le llevó para aquí, la ayudó a contactar, a hacer tantas cosas. Y para ella ese encuentro con esa persona cambió su vida y hasta el día de hoy está agradecida por lo que hizo esa persona. Y le decía yo, qué bueno que una compatriota te haya ayudado de esa manera y saber que hizo la diferencia en tu vida en un momento dado. Y esas son las cosas, esos son los encuentros que pueden transformar nuestra vida, que pueden cambiar nuestra vida. Pero definitivamente el hombre conocerá a plenitud cómo puede ser transformada su vida hasta que tenga un encuentro personal con Jesús. Tú puedes conocer mucha gente que puede cambiar tu vida y que puede darte muchas cosas y que puedes tener muchas situaciones positivas de esta persona. Pero definitivamente ese encuentro personal que transformará tu vida para la eternidad es a través de Jesús. Ese encuentro personal que tengamos con Él es lo que va a cambiar nuestra vida aquí en la tierra y para la eternidad. Amén. No será hasta que le escuchemos, hasta que obedezcamos su palabra, hasta que entendemos cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Solamente cuando tengamos ese encuentro con el Dios Todopoderoso es que podrá ser transformado nuestra vida completamente por Cristo Jesús. Y ese es el tema de lo que yo le quiero hablar en este día. Y realmente cuando hablamos de un encuentro, hablamos de coincidir en un punto con dos o más personas, si lo buscamos como definición. Encontrarnos o coincidir en un lugar. Y si nos ponemos a pensar en nuestra vida espiritual y en nuestro encuentro con el Señor, definitivamente ocurrió así. Estábamos perdidos y Jesús coincidió en un lugar con nosotros y tuvimos un encuentro con Él. ¿Sí o no? Y le conocimos y sabemos hoy quién es Jesús y pudimos salir de muerte a vida y podemos tener hoy la bendición que tenemos. Amén. Vamos a ver a través de la Biblia, hermanos, vamos a ver a través de la historia bíblica algunos encuentros con el Señor que transformaron la vida de aquellos que tuvieron ese encuentro. Vamos a ver a través de la palabra encuentros que nos dan una enseñanza aún para nuestros días, porque la Biblia la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. No pasa, es la misma de siempre y podemos hablar este mensaje muchas veces y siempre Dios va a hablar, siempre Dios va a ministrar, porque la palabra de Dios no cambia, porque es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Bendito Jesús. Así que estas historias bíblicas que vamos a ver, aunque ocurrieron hace mucho tiempo, están aquí como referencia para nosotros, están en la Escritura como referencia para nosotros, pero no quiere decir que no podamos aplicar eso a nuestra vida. No podemos decir que la vamos simple y sencillamente a mirar de lejos como una historia bíblica. Lo maravilloso de la palabra es que podemos ver esta historia bíblica, pero esa historia se hace rema en cada uno de nosotros, se hace realidad en nosotros por la misma viveza de la palabra de Dios, por lo mismo lo que la palabra significa. Es importante, como decía el pastor, que entendamos lo que dice la Escritura. Es importante que entendamos lo que dice la Escritura, que leamos la palabra. ¿Cómo vamos a saber el propósito de Dios para mi vida? Leyendo la palabra. ¿Cómo vamos a saber cuál es el propósito de Dios en mi vida? Escudriñando las Escrituras, porque dice la Escritura, la misma palabra, que en ella parece que tienes vida eterna.
Si nosotros no leemos lo que es la palabra, si no nos preparamos en la escritura, si no conocemos, ¿cómo vamos a saber cuál es el propósito de Dios? Hay mucha gente buscando por ahí cuál es el propósito de Dios para su vida. Mucha gente buscando cuál es la razón para su vida. Y lo buscan de diferentes maneras, pero no se olvidan de buscarlo a través de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a ver el punto número 1. Tener un encuentro con el Señor nos da la perspectiva correcta. Tener un encuentro con el Señor nos da la perspectiva correcta. Y el primer ejemplo que vamos a ver es el de Marta y María. Y vamos a ver Lucas 10, 39 al 42. Y vamos a ver cómo ese encuentro con el Señor cambia la perspectiva nuestra, cambia nuestra manera, cambia nuestra forma de pensar y de sentir. Lucas 10, 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Vemos un episodio, una escena donde Jesús llega a la casa de María y de Marta. La María y Marta estamos hablando que son las hermanas de Lázaro. Ese Lázaro que Jesús resucitó. Son esas hermanas de él y están ahí recibiéndolo, y era costumbre de aquellos tiempos ser muy hospitalarios. No podían cerrar la puerta, tenían que recibirlos, tenían que tratarlos bien, le lavaban pies, los atendían, le daban comida, hacían muchas cosas. Y vemos a una Marta con un carácter muy fuerte, una Marta líder, una Marta exigente, una Marta que estaba ahí trabajando afanosamente para servir a aquel que estaba de visita. Y eso no es malo. Al contrario, era muy bueno, era necesario que se hiciera. Pero realmente vemos la escena en ese encuentro, y cuando yo decía que el Señor nos da la perspectiva correcta cuando tenemos ese encuentro, es que tenemos que entender realmente cuál es el propósito de Dios cuando Jesús llega a nuestra vida y lo tenemos delante de nosotros. Cuando Jesús llega a nuestra vida, tenemos la opción de qué vamos a hacer con ese momento maravilloso. Le agradamos con nuestras atenciones. Vuelvo a repetir que no es malo lo que hacemos por el Señor, es necesario y es bueno. O nos rendimos a sus pies para escuchar su voz. La mejor parte, dice la palabra, que la escogió María. Decidió estar ¿qué? Cerca de Jesús. Decidió estar cerca de Jesús, de sus palabras, alimentarse de su enseñanza. La mejor parte la escogió María. Lo demás, aunque era bueno, podía esperar. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero muchas veces nos afanamos en tantas cosas en nuestra vida, aún para el Señor, que nos olvidamos realmente de tener un encuentro con Dios, de escucharle, de saber qué quiere, de saber lo que me tiene que decir. Y estamos muchas veces tan afanados en tantas cosas, en nuestro trabajo, en la iglesia muchas veces, en mi familia, en tantas cosas. Y el Señor ha llegado y el Señor está ahí, y solamente y sencillamente Él quiere que te llegues hasta Él, nos sentemos a escuchar su palabra y que escuchemos su voz. Estamos tan envueltos en tantas cosas que no podemos hacer o procuramos hacer lo que realmente importa. Aún estamos tan pendientes en la obra que nos olvidamos del Dios de la obra. Es importante que trabajemos para Dios. Mi llamado es al compromiso. Mi llamado siempre es a trabajar por el Señor. Mi llamado es ayudar en la obra de Dios. Mi llamado es ese. Pero más importante que todo eso es el encuentro con el Señor. Más importante que eso es el encuentro con el Dios de la obra.
Porque cuando yo entiendo quién es el Dios de la obra, cuando yo conozco su palabra, cuando yo escucho su voz, yo obro y trabajo con conocimiento, con entendimiento, con gozo y con alegría la obra de Dios y todo lo que demás significa. Bendito Jesús. Nos creemos muchas veces que porque estamos haciendo algo en la iglesia, con eso es suficiente. Y se nos olvida de dar lo que llamamos esa milla extra, esa parte que nos corresponde a nosotros, que es estar más cerca del Señor, que es estar delante de Dios. Bendito Jesús. Marta era una mujer fuerte, de carácter fuerte. Una mujer que se paró delante de Jesús y le dice: pero mira esta, que yo estoy aquí trabajando y tan afanosa y tú no le dices nada. Y tú no le hablas y tú no le dices que me ayude. Era una mujer. Y no era mala la actitud de Marta, no me malinterpreten, no era mala la actitud de Marta. Marta estaba haciendo lo correcto en servir a Jesús, en tratarlo bien. Pero se estaba olvidando de estar cerca de Jesús. Se estaba olvidando de lo que realmente importaba, como el mismo Jesús le dijo. Ella ha hecho lo correcto, estar cerca de mí. Las demás cosas podemos hacerlas, pero hay momentos que tenemos que tener ese encuentro con el Señor que no puede esperar. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Necesitamos tener un encuentro que transforme nuestra vida. Necesitamos sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos sentarnos a oír su voz. Necesitamos escucharle en todos los días. Es necesario hacer toda la obra de Dios. Todo el quehacer que tengamos que hacer es necesario, es importante. Pero si ese quehacer y todo lo que yo estoy envuelto me roba mi momento de oración, me roba mi momento de palabra de Dios, hay un problema, porque no me estoy alimentando realmente de la fuente que tengo que alimentarme. Bendito Jesús. Yo creo que aquí tenemos que hablar de prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué estamos poniendo primero en nuestra vida, hermanos? ¿Qué estamos poniendo primero en nuestra vida? ¿Cuál es la prioridad que yo estoy teniendo en mi vida? A veces nos olvidamos de las prioridades y ponemos todo lo demás es más importante que Dios. Todo lo demás es más importante que lo que yo tengo, pero es que yo lo estoy haciendo para el Señor. Pero es que mi familia es importante, pero es que mi trabajo es importante. Y todo eso es importante, claro que sí, te lo ha dado Dios. Pero muchas veces, aún las bendiciones que Dios nos da, las convertimos, y perdemos que use la palabra, en maldiciones para nuestra vida. Dios nos bendice con ese trabajo que estábamos orando y orando y orando y orando, y teníamos a toda la iglesia orando por el trabajo. Y lloré 3 semanas por el trabajo. Y tenía al pastor madrugando para orar por el trabajo. Y tenía a los hermanos orando por el trabajo. Y todo el mundo oró por el trabajo. Me dan el trabajo y guess what? No vengo a la iglesia. ¿Qué? Estoy ocupado en el trabajo. En serio. El que estuvimos orando. El que Dios te dio. Y ahora es primero que venir al templo. No, hermano, algo está mal. Oramos por un carro. Y tenemos a toda la iglesia orando por el carro. Y Señor, cualquier carrito, Padre, para ir a servirte. Un carrito para ir a la iglesia, pastor, es lo que yo quiero. Señor, le da el carro y no se aparece por lo oculto. Aleluya. ¿Dónde están nuestras prioridades? Entonces todo es primero, menos la obra de Dios. Todo es primero, menos mi encuentro con el Señor. Todo es primero, menos estar en la presencia de Dios. Necesitamos un encuentro con Dios, hermano. Cuando tenemos esas actitudes, necesitamos un encuentro con Dios, emergencia, 911. Porque cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo sé establecer mis prioridades. Cuando yo tengo un encuentro con Dios, cuando yo sé realmente quién es Dios, hermano, cuando yo realmente sé lo que Dios ha hecho en mi vida, yo sé establecer mis prioridades. Nada me va a quitar la bendición de venir a adorar a Dios. Nada, porque yo sé en quién yo he creído. Yo sé lo que Él ha hecho en mi vida. Y por agradecimiento vengo a adorarle, vengo a servir a Dios.
Nadie me tiene que decir en el culto, levanta las manos y adora a Dios. Porque un corazón agradecido levanta las manos a Dios. Nadie me tiene que estar diciendo, adora a Dios, levanta las manos, aplaude, ríete, gózate. Porque todo eso es producto de un encuentro con Dios. Todo eso nace de un corazón agradecido, hermano. Un corazón agradecido trabaja, un corazón agradecido hace la obra de Dios, un corazón agradecido busca a Dios. Yo no sé cuánto a usted le ha sido perdonado. Pero hermano, tan solo lo que nos haya sacado el Señor de muerte a vida es suficiente para yo estar adorando a Dios y sirviendo al Señor con todo mi corazón. Yo siempre digo, con tan solo, si Dios lo único que hubiese hecho en mi vida fue salvarme, con tan solo eso, Él es merecedor de gloria y de alabanza y de que yo le sirva. Pero con todo y eso, con la salvación, vienen otras bendiciones que Dios nos da. Y esas bendiciones vienen y vienen y vienen porque son parte de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Dios quiere que estemos bien. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero tenemos que establecer nuestras prioridades correctamente. ¿Qué estamos haciendo con las bendiciones de Dios? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Sí hagamos la obra, sí hagamos nuestro trabajo, seamos responsables con nuestras cosas. Nadie le está diciendo que no. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser ejemplo con nuestras cosas. Claro que sí, con mi hogar, con mi familia, con mi trabajo, definitivamente hay que ser responsable. Pero a veces sabemos lo que podemos hacer y no lo hacemos. Y definitivamente eso no es contado como pecado. ¿Sí o no? Cuando sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y eso no simple y sencillamente habla de mentir, de matar, de adulterar, de muchas otras cosas. Amén. Tengamos mucho cuidado. Número 2, tener un encuentro con el Señor nos hace cambiar de actitudes. Definitivamente, Zaqueo. El ejemplo que vamos a hablar es Zaqueo. Tener un encuentro con el Señor nos hace cambiar actitudes. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese encuentro de Jesús con Zaqueo trajo unas consecuencias hermosas en la vida de ese hombre. Ese hombre tenía una limitación y un obstáculo, que era bajito de estatura, dice la palabra, que era bajito, y pues Jesús iba pasando y él no lo podía ver. Y él hizo su parte y él no permitió que ese obstáculo le impidiera ver al Señor. Dice que fue corriendo y ¿qué hizo? Se subió a un árbol y allí para ver a Jesús. Y se subió. Ese obstáculo no era lo que iba a interferir en ese hombre para ver a Jesús. Hubo una necesidad en él que lo hizo subirse a ese árbol para ver a Jesús, para verlo pasar. Y lo más maravilloso es que dentro de tantas cosas que estaban pasando, tanta gente, la multitud, la gente por aquí, la gente por allá, Jesús mira a aquel hombre que está allí en aquel árbol y le dice, Zaqueo, baja rapidito porque es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Es necesario que hoy yo tenga un encuentro contigo. Necesitamos un encuentro con el Señor. Y Jesús le dice, bájate porque yo necesito un encuentro contigo. Y dice la Escritura, bendito Dios, que cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, está allí en aquel momento de encuentro. Y déjame decirle que cuando él llega a esa casa, Jesús sabía cuál era su problema. Jesús sabía cuál era su condición. Jesús sabía qué había en su corazón. Hermano, Dios no está ajeno a nuestra necesidad. Dios sabe de qué cosas necesitamos. Dios no está ajeno a nosotros. Jesús sabía quién era Zaqueo. Dios sabe la necesidad que tenemos, sabe nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Él conoce todo, pero aún así desea un encuentro con cada uno de nosotros. Jesús sabía que Zaqueo hacía lo que hacía. Zaqueo era ¿qué? Recaudador de impuestos, ¿sí o no?
Pero ¿qué pasaba? Que para aquel tiempo tenían mala fama. Y decían que se robaba el dinero. Y él era de los jefes, de los recaudadores. O sea que la fama era peor. ¿Ok? Y Jesús sabía esa condición. Pero no fue un impedimento para que Jesús tuviera y quisiera tener un encuentro con Zaqueo. Porque precisamente la Escritura dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y Él cuando llegó a nosotros, no le importó cómo éramos, no le importó lo que hacíamos, porque por amor nos salvó y nos encontró. Nos encontró Él a nosotros porque nosotros era los que estábamos perdidos, Él no. Él estaba en el cielo feliz. Tú y yo era los que estábamos perdidos. Y quien nos encontró a nosotros fue el Señor. Nos encontró con una necesidad. Nos encontró con un momento difícil. Y llegó hasta nosotros y nos salva y nos restaura y hace todo lo que ha hecho en nosotros. Y en ese momento le dice: es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, nuestro Señor y Salvador desea ese encuentro para que nosotros entendamos que toda la gloria, todo el honor es para Él. Y entendamos quiénes somos y tengamos la actitud correcta de cambiar. Zaqueo en el versículo 8, no sé si lo tienen por ahí, el versículo 8 de ahí mismo, Lucas 19:8, dice, ya en el momento dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El encuentro con Jesús cambia actitudes. Tú no puedes seguir siendo el mismo si has tenido un encuentro con el Señor. No me digas, como mucha gente dice, es que yo soy así. Yo nací así. Pues déjeme decirle que no. Porque tú me estás diciendo con esa expresión que Jesús no puede cambiar y puede transformar. Tú me estás diciendo cuando decimos muchas veces, es que esa es mi personalidad. Es que yo soy así. Pues déjame decirte que no. Que Jesús cambia personalidades. Claro, cada uno de nosotros tiene una forma de ser y tiene una personalidad puesta por Dios mismo. Pero las actitudes que nos dañan, las actitudes que están mal en nuestra vida, Jesús viene a transformar y a cambiarlas. Y Zaqueo con aquel encuentro reconoce su condición y dice, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar de actitud. Yo le voy a dar lo que yo he robado a la gente, se lo voy a dar cuadruplicado, se lo voy a dar a todo el mundo. Voy a darle, si he defraudado a alguna persona, se lo voy a dar. El encuentro con el Señor cambia nuestras actitudes. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, hermanos, cuando conocemos a Jesús. Tiene que haber un cambio. No podemos ser iguales. No podemos ser iguales. Nuestras actitudes equivocadas nos alejan cada vez más del propósito de Dios. Nuestras actitudes equivocadas y no renovadas por Dios nos alejan cada vez más del propósito del Señor y necesitamos cambiar esas actitudes. Cuando hay un encuentro con el Señor, en realidad, como le dije, dejamos que Él entre en mi corazón por necesidad. Tiene que haber un cambio de actitud. Yo no vuelvo a ser el mismo cuando mi encuentro con Dios ha sido real, cuando entiendo el amor, la gracia y la misericordia de Dios conmigo. Mi vida no puede ser igual, iglesia. Cuando yo he entendido de dónde el Señor me sacó, lo que el Señor me ha hecho conmigo, la bendición que me ha dado, de dónde el Señor quitó mi vida, la transformación que ha hecho en mí, la restauración en mi hogar, en mi familia, tantas cosas, testimonios por cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos esa realidad, hermano, nosotros no podemos ser iguales. Nosotros tenemos que cambiar actitud. Nosotros tenemos que decir, ahora yo soy diferente por amor, por lo que Dios ha hecho con nosotros. La gracia y el favor de Dios ha sido con nosotros. Cuando tengo un encuentro con Dios, nada será igual. Nada será igual. La experiencia con Dios hará que tomes la decisión de cambiar actitudes. Cambiar actitudes. Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra.
Eso implica que tiene que haber un cambio. Eso implica que mi actitud tiene que ser ahora diferente. Que las situaciones a mi alrededor puedan estar adversas, correcto. Pero tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, iglesia. Número 3, ya casi para terminar. Tener un encuentro con el Señor trae compromiso. Tener un encuentro con el Señor trae compromiso. Hay que ser radicales para Cristo. Y el mejor ejemplo de esto es Pablo. El encuentro que tuvo ese hombre con el Señor cambió su vida para siempre, radicalmente. Y trajo un compromiso en la vida de este hombre, un compromiso con Dios, un compromiso con la obra, un compromiso con la gente, un compromiso con lo que Dios le había dado. Pablo entendió que todo lo que él había sido, todo lo que él había hecho, ver ahora que Dios lo había perdonado, que había tenido un encuentro con Jesús, que había sido transformado, que todo lo que hizo de atrás se pasó y dice la Escritura que ahora somos nueva criatura, que todo es hecho nuevo. Y él entender eso hizo que en su vida ocurriera una transformación tal y tan radical que trajo un compromiso. El encuentro con Dios trae un compromiso primeramente con Él, un compromiso con la obra, un compromiso con la gente a mi alrededor. Yo no puedo ser igual, bendito Jesús. Si de encuentro se trata, este de Pablo es uno de los más radicales que podemos ver. Cómo cambia tan drásticamente su forma de ser. Y Pablo era, si sabemos la historia de Pablo, cuando era Saulo, era que un asesino, un perseguidor de la iglesia. Los perseguía y los metía a la cárcel. Y no fue hasta que tuvo un encuentro con el Señor que su vida se cambió totalmente, transformó completamente su vida. Provocó ese compromiso tan impresionante con Dios, con la obra. Su cambio ante ese encuentro fue radical, totalmente real. Nadie tuvo que contarle, que nadie te diga cómo es Dios. Experimenta cómo es Dios tú mismo. Ten un encuentro con el Señor. Que tú puedas decir, yo sé quién es Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé quién es Dios. Porque Él ha estado conmigo, porque yo lo conozco, porque ahora yo sé lo que Él ha hecho conmigo y yo voy a dar esa milla extra para seguir obrando en aquello que Dios ha puesto en mis manos. Cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, aún nuestros sentimientos son transformados y comenzamos a ver el cristianismo como un estilo de vida. El servir a Dios es un estilo de vida, no es solamente venir al templo. En el templo todos somos cristianos. Aquí es bien chévere. Aleluya, gloria a Dios, te amo. Ay, santo, gloria a Dios. Qué bueno y todos contentos y aleluya. Pero cuando salimos de esa puerta y nos enfrentamos a nuestra realidad, a nuestra vida, a nuestro entorno, a tantas cosas, estamos todavía en este mundo. Si nosotros no entendemos que nuestro encuentro con Dios es un estilo de vida, vamos a ser simple y sencillamente religiosos. De salir de mi casa, venir aquí, me voy para mi casa, vengo aquí, me voy para mi casa, vengo aquí, ayudo en lo que puedo, doy por ahí una barrita para que digan que vine. Levanto, arreglo el papelito aquí para que el pastor diga que estoy trabajando y me voy para casa y nos vemos. Gloria a Dios. No me llamen, yo te llamo. No me llames, yo te llamo. Nuestro estilo, nuestro encuentro con el Señor trae un compromiso con todo, hermano, con todo. Bendito Jesús. Gálatas 2:20, ¿lo tendrán? Dice, Pablo mismo diciendo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un cambio total de actitud y de mentalidad. Filipenses 3:13, que no lo leí al principio, perdón. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa es una actitud de compromiso. Pablo decía, yo no lo he alcanzado todavía,
Pero yo hago una cosa, yo me olvido de todo lo que pasó y yo sigo adelante en el nombre de Jesús. Eso es una actitud de compromiso. Nuestro nivel de compromiso tiene que crecer. Nuestro nivel de compromiso tiene que crecer a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de iglesia. Nuestro compromiso con la obra de Dios tiene que ser real. Tiene que ser realmente basado en las cosas que sabemos del Señor, en lo maravilloso que ha sido el Señor con cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesús, como dije ahorita, que nos sacó de muerte a vida, tiene que ser suficiente para entender el propósito de Dios para nosotros y crear un compromiso en cada uno de nosotros. Compromiso, vuelvo a repetir, con Dios primero, con la obra de Dios. Compromiso con la iglesia donde Dios te ha puesto. No es casualidad que tú estés aquí. Dios te trajo aquí. Te podía traer a cualquier otra. Te podía llevar a cualquier otra. Pero te trajo aquí. Te plantó en este lugar. Y donde has sido plantado, necesitas dar fruto. Si has sido plantado aquí, necesitas dar fruto. Fruto de compromiso. Fruto de decirle al pastor, pastor, estoy aquí. Ayúdeme que yo quiero ayudar. Ayúdame a seguir adelante. Pastora, yo quiero trabajar. Pastora, yo quiero ser más comprometido con el Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y hágalo. Hágalo. Porque realmente es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Que lo hagamos con gozo y con alegría. Amén. Basado en lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Muchas veces estamos muy cómodos. Y nosotros sabemos lo que cada uno de nosotros puede dar. Y a veces estamos muy cómodos. Muy cómodos y nos conformamos. Y ahorita decía el himno, no me quiero conformar. ¿Verdad que sí? He probado y quiero más. Cuando tú pruebas a Jesús, tú quieres más. Cuando tú has tenido un encuentro con el Señor, tú quieres más. Tú quieres más encuentro, tú quieres más presencia, tú quieres más por el Señor. Nadie te tiene que decir, haz esto o aquello, porque tu experiencia con Dios te va a mover a hacer. Tu experiencia y tu encuentro con Dios te va a mover a hacer aquello que tengas que hacer. Pasar por encima, salir de tu zona de confort, salir de esa zona de comodidad y comenzar a hacer aquello extraordinario para Dios. Aquellas cosas que tal vez me cuestan hacerlas, pero esa es la parte que Dios quiere que tú hagas. Esa parte que nos cuesta muchas veces, esa es la parte que tenemos que entregar. Lo que sea, usted sabrá lo que es. A veces yo pienso en nuestros países. En nuestros países muchas veces, y ya estoy terminando, pastor. En nuestros países muchas veces tenemos, en muchos de nuestros países, a lo mejor no todos, hay tanta necesidad. Y esa necesidad hace a mucha gente acercarse, buscar ayuda, buscar a Dios. Encuentran a Dios y esa misma necesidad los hace envolverse de una manera terrible. Yo me acuerdo, mi primer viaje misionero fue a República Dominicana hace mucho tiempo, cuando no nos habíamos ni casado. Yo fui con mi esposa, éramos novios, con un grupo de jóvenes de la iglesia que pertenecíamos. Fuimos a 2 viajes misioneros. Y ese primer viaje misionero yo conocí a una familia. Fuimos a evangelizar a un lugar que quedaba lejísimos de la iglesia. Lejos, caminando, que eso era, Y conocimos a esta familia y fuimos y le evangelizamos y todo lo demás. Lo menos que yo pensaba que me pasaba por la mente es que yo lo iba a ver el domingo en el culto. Ellos caminan de donde viven hasta la iglesia para recibir el culto. Y terminaba el culto a las 8, 9, 10 de la noche y se iban caminando para donde vivían. Y yo decía, Dios mío. A veces en nuestros países hay tanta necesidad que muchas veces nos mueve esa necesidad a buscar a Dios, que no es malo. Dios usa diferentes formas de llegar a las vidas, ¿no? Pero entonces venimos a una comodidad y aquí se nos olvida. Y aquí tenemos todo y tenemos la forma de llegar y no llegamos y tenemos la forma de hacer y no hacemos. Y a veces, hermano, tengamos cuidado con lo que le dije al principio, con esas bendiciones que llegan a nuestra vida y nosotros no sabemos darle la correcta perspectiva. A veces Dios tiene que quitarnos cosas para obtener otras. A veces Dios tiene que quitarnos cosas para que entendamos el propósito de Dios en nuestra vida.
Y déjeme decirle que yo lo he visto. Yo lo he visto. Y oramos por los trabajos, y oramos por la bendición de cada uno, y oramos por las situaciones de cada persona. Pero a veces Dios tiene que quitar cosas en nuestra vida para mostrarnos que Él es Dios y que necesitamos volvernos a Él. Bendito Jesús. Tomamos decisiones radicales para aquel que te salvó y para la obra donde Dios te ha llamado. Apoya a tu iglesia, hermano. Apoya a tus pastores. Son de carne y hueso como cada uno de nosotros. ¿Ok? Si al pastor lo pellizcan, le duele, igual que te pellizcan a ti. La familia pastoral es tan humana como la que da uno de ustedes. Le da hambre igual, le da sueño igual, se cansan igual, trabajan igual. Apoyemos a la iglesia, apoyemos la obra de Dios, apoyemos a nuestros pastores. Amén. Y eso lo digo en cualquier altar que me pueda parar, porque yo sé lo que significa eso, porque yo sé lo que es estar en esas posiciones. Y necesitamos entender la responsabilidad que tenemos. Yo le decía una vez a una iglesia, los hijos de los pastores son tan normales como los de ustedes. Brincan, saltan, molestan y hacen todo igual que los de ustedes. Así que no le pongamos parámetros tan altos. Amén. Así que entendamos que necesitamos un encuentro con el Señor. Comencé con el versículo de Job 42:5. Y este versículo, como dije, me habla de un antes y un después en la vida de un ser humano. Como tú y como yo. Me habla de un cambio de pensamiento, me habla de un encuentro con Dios. Y aunque fue en medio de la adversidad, todos sabemos que lo que pasó Job, allí aún Dios se glorificó en toda su adversidad y en todo su problema. Pero hoy no podemos olvidar la necesidad que tenemos de conocer cada día más al Señor, la importancia de conocerlo íntimamente, conocerlo cerca como lo conoció María. María, ¿te acuerdas? Escogió la mejor parte, estar cerquita de Jesús, estar escuchando su palabra. Esto solo lo vamos a lograr cuando dejemos que Jesús entre en nuestra casa, entre en nuestra vida y tome control de todo. Y de todo es de todo. La necesidad que tenemos de conocerlo y de cambiar nuestras actitudes como las cambió Zaqueo. De entender lo que era delante del Señor y decidir cambiar. Y decidir transformar su vida. Decidir ayudar en el proceso de transformación. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros tenemos que también estar dispuestos a ayudar en ese proceso. Amén. Y dejar cosas. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que no va a hacer que te corresponden a ti hacer. Dios es Dios todopoderoso y puede hacer todo, pero hay cosas que tú tienes que hacer y hay cosas que Dios no va a hacer. Y se va a quedar tranquilo porque esa parte te corresponde a ti. Dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro y ceno con él. Pero la responsabilidad mía es ¿qué? Abrir la puerta. Esa parte no la va a hacer Dios. Esa parte te corresponde a ti. Te tienes que parar de donde estás, caminar, hacer el sacrificio y abrir la puerta. Abres esa puerta y le permites al Señor entrar a tu vida. Él hace el resto. Él hace lo demás. No te preocupes cómo lo va a hacer. Es que estamos pensando, ay, pero ¿y cómo será? ¿Pero y qué pasará? ¿Pero y qué me quitará? ¿Pero y cómo será? ¿Y cómo será de ahora en adelante? No te preocupes por eso. Esa parte es de Dios. Esa parte le corresponde al Señor. A ti te corresponde rendirte. A ti te corresponde rendirte, abrir la puerta y dejar que Él entre. Que lo demás lo haga Dios. Y déjame decirte algo, lo hace perfecto. Amén. Lo hace perfecto. Que al final tú vas a decir, wow, lo que Dios hizo. Pero tienes que dar esa parte, no la va a hacer Dios, te corresponde a ti. Esa parte de hacer ese sacrificio, de levantarte, ir, abrir la puerta, tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué mucha gente no abre la puerta? Porque tienen miedo al compromiso. Porque tienen temor a lo que Jesús va a encontrar dentro de la casa. Porque tienen miedo a que si Jesús entra y le decimos haz como tú quieras, ¡ay! Lo que se va a encontrar.
Y yo quiero aquí, pero allí en aquel cuartito no lo abra. Porque aquí es donde yo tengo todas las porquerías, ¿verdad? No vayas hasta allí. Pero hasta allí es que Dios quiere entrar. Pero mucha gente no deja entrar al Señor y no permite un encuentro en su vida porque no quiere dejar, no quiere compromiso con Dios. Y a eso es lo que el Señor nos está llamando. El servir a Dios, si el servir a Dios se ha convertido en una carga, estás viviendo una religión. Si el servir a Dios se convierte en una carga, estás viviendo una religión, no una relación con Dios. Si el servir a Dios se ha convertido en una carga en tu vida, estás viviendo una religión. Necesitas un encuentro con Dios. Necesitamos un encuentro con el Señor. Iglesia, no le temamos al compromiso con Dios. Dios lo hace y lo hace perfecto. Ábrele la puerta. Bendito Dios. Vamos a estar de pie. Con